Bueno, en primer lugar, la historia alemana con el fascismo, con la Shoah, es muy distinta de los demás pueblos en el mundo y en Europa. O sea, para nosotros esa cuestión es complicada. Por otro lado, el Estado ha dicho, es razón del Estado estar con Israel. Eso implica cualquier tipo de agresión contra el pueblo palestino, parece está dentro de esa razón de Estado. Razón de Estado también significa, como tú has dicho, poner trabas a manifestaciones que ni siquiera son pro-palestinos, ni siquiera. Piden que bajen las armas, ¿no? Que no se perpetre un genocidio, que se hable, que se negocie. Eso ya se tilda de antisemitismo. O sea, cualquier cosa que tú digas que puede ser interpretado como un apoyo al pueblo palestino, los medios de comunicación le dicen antisemitismo. Bajo esas condiciones es casi muy difícil hablar, tener una discusión. Y de hecho también nos quitan posibilidades de hacer cualquier tipo de evento. Por ejemplo, antes era posible en las iglesias, por ejemplo, hablar del tema palestino. Ahora ya casi no es posible hablar de este tema, porque se supone cualquiera que no está a priori con Israel está en contra de Israel. Una posición entre medio parece no existir. Ahora el DKP, claro que es por el internacionalismo proletario, está con la causa de los trabajadores. Hay trabajadores en Israel también como en Palestina. Hay gente en Palestina que se aprovecha del bloqueo. Hay gente en Israel, claro, que son los fascistas que se aprovechan de toda la situación guerrerista. Por otro lado, Palestina obviamente es un pueblo oprimido. Eso, claro, lo tenemos muy claro bajo las condiciones que Lenin nos dijo. Y sin embargo, para alemanes es un tema complicado. Es muy complicado y el entusiasmo que veo aquí con el apoyo al pueblo palestino en Alemania no lo vas a ver ni siquiera en organizaciones de izquierda, porque nosotros vemos un poco más el conflicto como un conflicto de clase. Sabemos que algunos dirigentes de Hamas millonarios se han hecho muy ricos bajo esa presión. Y para nosotros eso también hay que tomar en cuenta. No es desdeñable esa situación. Hay que ver también que hay gente que se aprovecha. Siempre pasa en cualquier tipo de bloqueo. Así que nosotros quisiéramos diferenciar un poco esa situación, pero claro, es necesario subrayar que de entrada estamos con el pueblo palestino en las condiciones en que está, digamos. No es un conflicto que comenzó el 7 de octubre, comenzó hace 75 años, no es una catástrofe que tenemos ahora, es una catástrofe hace 75 años, desde 1948. Y para el pueblo palestino casi no hay salida. Es que espera uno cuando están prácticamente como en ¿cómo se dice? Una cárcel al aire libre en Gaza. Cuando ya ni pueden hablar, cuando no pueden manifestarse, cuando todo tipo de manifestación pacífica para ellos casi no es posible, cuando pasan hambre, etc. Y luego los bombardean. Y los bombardeos no fueron solo ahora, bombardeos hubo en los últimos años siempre por el ejército israelí. Israel, cuando dice que no existe un Estado palestino, entonces no es una cuestión de guerra entre dos estados. Ahí tenemos un pueblo oprimido dentro del Estado israelí. Entonces, según todas las reglas internacionales y todas las convenciones de las Naciones Unidas, Israel tiene la obligación de no solo no atacar a este pueblo, sino de preservarlo, de ayudarle para sobrevivir. Un bombardeo del Nord Stream es muy interesante porque es muy obvio que no fueron los rusos, no acaban de poner un gasoducto por 7.000 millones de euros o dólares, no sé.
y luego lo explotan. ¿Quiénes están detrás? Es muy obvio que son los Estados Unidos, es muy obvio. Los medios de comunicación callan completamente, cuando es más obvio, más lo callan. O sea, en realidad nadie duda que los Estados Unidos están detrás de eso. Cuando existe algún político alemán que dice que fueron los rusos, él ni siquiera a sí mismo ni cree sus palabras. Eso es propaganda y ellos lo saben. Bueno, la guerra de Ucrania, eso es, claro, Alemania tiene historia de estar en enemistad con Rusia. Lamentablemente, esto ya, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, aniquilamiento de 27 millones de soviéticos, la mayoría rusos. No hay ni un solo, o sea, digamos, se podría decir, porque no es razón de Estado alemán reservar alguna amistad con rusos. Cuando los 6 millones de judíos hay monumentos, es razón de Estado, etc. Pero 27 millones de soviéticos no fueron suficientes como para cambiar la política. Ahí no existe ni siquiera un monumento central. Se ha tenido que preservar los monumentos de la RDA porque era parte del tratado de 1990 con la Unión Soviética, pero no hay un monumento central del Estado burgués alemán capitalista para recordar los 27 millones de soviéticos, y fueron alemanes que los han matado. Bueno, ahora esta guerra es obvio que no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre Rusia y la OTAN. Es obvio, Alemania y otros países otanistas ponen armas y los ucranianos ponen los muertos. A lo mejor ya han muerto como 350.000 soldados, no se sabe muy bien de parte de Ucrania, pero se habla de que cuando hay algún bombardeo, bueno, desviado, de pronto algún misil cae a una población y se mueren 3 personas, de eso se habla, pero no se habla de los 200 soldados ucranianos que mueren diariamente por preservar nuestra libertad. Eso es lo que se dice, eso es lo que nos escuchamos. Y lamentablemente Alemania ahora envía incluso, ¿cómo se llaman? Tanques a esta guerra, tanques que los rusos conocen muy bien de la Segunda Guerra Mundial, con los mismos signos, con la misma signatura. ¿Y qué pasaría ya en la mente de muchos rusos que ven en la televisión que los alemanes otra vez llegan, como toda la OTAN hace 30 años está llegando cada vez más cerca? Ese es el tema. Y la situación, Javier Couso dijo antes muy bien hoy en este evento que el mundo está ahora quizás en el momento más complicado de su historia. Yo subrayo esto. Estamos a punto de la gran guerra, y esa gran guerra no la vamos a sobrevivir. Así que es muy importante reforzar todos los esfuerzos por la paz, y eso significa primero armisticio, hablar, negociar. Esto hay que hacer y no se hace. Alemania tiene justamente es el Partido Verde, que viene del pacifismo, pero también del maoísmo, y son estos los que son más agresivos contra Rusia. Su antisovietismo de sus tiempos, cuando eran jóvenes maoístas, se refleja muy bien ahora, y ellos están poniendo más, echando más, ¿cómo se dice?, petróleo al fuego, ¿ya? Y hay un gran peligro de que eso termine en una guerra mundial. Y alguien hoy dijo, no sé si fue Javier Couso también o otro de los intelectuales que han hablado, que son los rusos y su paciencia que han todavía garantizado que no haya guerra mundial por este momento. Y eso es también una verdad. No han caído en ninguna provocación. Y esta guerra ahora en Ucrania es triste, pero también hay 20 guerras en el mundo. En África hay como 10. Y prácticamente nosotros decimos con ironía que hay que darle el Premio Nobel por la Paz a Putin, porque todas las demás guerras, al menos en Alemania, en los medios, han terminado cuando él invadió a Ucrania. O sea,
los medios ya no los toman, ya no hay guerras en África. Ahí viene el Papa con su misiva navideña y pone todas las guerras mencionó, y la televisión alemana, los noticieros solo mencionan el tema Israel-Palestina y Ucrania. Pero habló también de Azerbaiyán, habló también de Mali, habló también de muchos países africanos, Somalia, etcétera. Habló de Venezuela con la posibilidad, etcétera. Pero ellos solo mencionan lo que habló de Ucrania y de Israel, Palestina. Bueno, eso ya no se podía negar. Muy similar a lo que hoy escuché aquí de parte del compañero de Madrid, que habló sobre el tema de las elecciones. Prácticamente lo mismo, también decimos no somos electoralistas. Bueno, es también fácil de decir cuando uno rondea por debajo del 1%, siempre se puede decir no somos electoralistas porque igual no vamos a llegar a mucho, pero entiendo el concepto y tenemos el mismo concepto. No se trata de muchos votos, claro, recibiríamos con gusto más votos, pero el tema es que poner la lucha de clase y los temas anticapitalistas dentro del programa y de nuestra campaña electoral. Eso es lo que yo creo que muy parecido entre el PSP y el DKP, muy parecido. Tenemos la misma postura frente a la Unión Europea, la calificamos de imperialista. Nosotros no queremos reformar esa Unión Europea, sino aniquilarla. Pero yo creo que la Unión Europea hace lo suyo para acelerar ese proceso. Porque yo creo que las contradicciones dentro de la Unión son muy visibles, son cada vez más visibles. Y yo creo que eso es tema dentro de los próximos 10, 15 años, y esta Unión, al menos así tal como la conocemos ahora, ya no va a existir más, sino como quizás algo donde Alemania y Francia tienen el dominio. Alguien hoy dijo también, perfectamente subrayo esto también, que la gran perdedora de la guerra entre OTAN y Rusia es la Unión Europea. Los Estados Unidos hasta ahora son los ganadores porque la Unión Europea ya no tiene liderazgo. Los gringos pueden vender su gas fraccionado a Europa, etc. Es impresionante, es impresionante. Yo conozco el PSP hace como más de 20 años personalmente, tengo hasta algunos amigos, camaradas que conozco hace mucho tiempo y tenemos una relación estable, íntima incluso. Yo creo que los camaradas del PSP nos visitan también en nuestras actividades, en los congresos, también en la fiesta del partido. Y el PSP me impresiona cómo después de la lamentable separación, hace ya como 4 años, creo que 4 o 5 años, se está recuperando, veo, y me parece un buen desenvolvimiento del PSP. Bueno, desde nuestra parte, adelante, estamos viendo esto con gusto y deseamos lo mejor en la lucha contra el oportunismo y el radicalismo de izquierda. Yo creo que estamos en la misma posición, los dos partidos, frente a esto, y tenemos nuestras herramientas como la dialéctica que nos dejó Lenin, y tenemos herramientas para entender y cambiar el mundo, y algún día venceremos. Dankeschön, Genosh. Gerne.